En este capítulo del libro de los Reyes encontramos las terribles consecuencias que el pecado atrajo a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Si leemos los profetas que proclamaron la palabra de Dios en el contexto de este periodo de tiempo, podemos darnos una idea de lo terrible que fue aquel evento, aquel acontecimiento. La forma en la que los asirios tomaron a los israelitas y los llevaron como una especie de bestias del medio de sus hogares, los arrancaron de esa tan amada tierra, de la tierra prometida. Pero la realidad es que el capítulo del día de hoy nos dice el por qué causa los israelitas tuvieron que padecer lo que padecieron. Ya desde el libro de Levítico, en el capítulo 26, Dios advertía a su pueblo acerca de las terribles consecuencias que ellos tendrían que enfrentar si transgredían su palabra, si quebrantaban el pacto que Dios había establecido con ellos. En Levítico capítulo 26, desde el versículo 14 y hasta el final de ese capítulo, encontramos una tras otra las advertencias que el Dios vivo y verdadero, el Dios tres veces santo, aquel que los libró de la esclavitud de los egipcios, les hizo de antemano. Observen lo que dice el versículo 14 de Levítico 26. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y comienza a hablar de una serie de advertencias, de amonestaciones, que Dios estaría lanzando consecutivamente sobre ellos. Todo con el propósito misericordioso de que estos reaccionaran y se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios buscando de su misericordia. Pero según leímos ahora el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, Dios claramente denuncia la condición a la que el pueblo de Israel fue conducida paulatinamente. ¿Cómo es que estos comenzaron a desechar el consejo de Dios? Vemos aquí incluso plasmada la misericordia y la paciencia de Dios, puesto que Él dice cómo una y otra vez mandó a sus profetas para amonestarles, vez tras vez, sin embargo, ellos no escucharon. Ellos prefirieron volver su mirada hacia dioses ajenos, dioses extraños. Ellos comenzaron a adoptar los rituales paganos. Ellos incluso llegaron a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a esos dioses ajenos, extranjeros. Ellos terminaron corrompiéndose. Y lo que están cosechando aquí son las consecuencias de la dureza de su corazón y de su propio pecado. Y quiero enfatizar un poco el aspecto del pecado. A menudo las personas leen la palabra del Señor y leen cosas como esta y se rehúsan a creer que un Dios que es amor puede ejecutar esta clase de juicios. Pero quienes piensan de esta manera es porque, en primer lugar, no han leído todo el contexto de lo que se nos enseña en las Sagradas Escrituras, y en segundo lugar, a menudo tienen un concepto muy pequeño del pecado. Pero el pecado es algo sumamente grave. En días pasados leía un libro titulado La Cruz de Cristo, y el autor menciona a un doctor, a un psiquiatra, el doctor Karl Menninger, quien llegó a una conclusión del por qué hoy en día la sociedad no habla acerca del pecado. Y en primer lugar, él señala que a menudo la sociedad ha puesto el nombre de crimen al pecado. Y aunque en un sentido es un crimen capital en contra de su soberano, esto hace que a menudo la iglesia haya dejado de ocupar su lugar con respecto al hecho de señalar el pecado del corazón de los hombres y cediéndoselo a las autoridades civiles.
Pero una segunda razón por la que este médico dice que el pecado ha dejado de ser señalado es porque ahora en muchos casos lo llaman algún tipo de enfermedad o, en el mejor de los casos, algún síntoma de alguna enfermedad. Por lo que, siendo así, el castigo ha sido sustituido por un tratamiento. Y una tercera razón que él menciona es que el pecado personal ha sido transferido a una responsabilidad colectiva. Por lo que ahora la sociedad en conjunto es la que es culpable de algún tipo de faltas, omitiendo que dentro de esa sociedad somos cada uno de nosotros criaturas racionales, personales, quienes en realidad estamos pecando. El pecado es algo que las Escrituras señalan una y otra vez. Y el pecado es algo que como cristianos somos llamados a señalar una y otra vez. El pecado es algo universal. Grandes y pequeños, mujeres y hombres, ricos y pobres, todos y cada uno de nosotros estamos afectados por el pecado. El pecado es algo dominante en nuestras vidas. Nos somete. El pecado es algo endurecedor, paulatinamente cauteriza nuestras conciencias. El pecado es algo irracional en el corazón de los hombres. No tiene sentido el pecado. El pecado es algo esclavizante, es algo degradante y es algo contaminante. Y todos estos elementos del pecado podemos verlos claramente a través de la condición del pueblo de Israel. Un pueblo que tuvo gran luz, que pudo contemplar la gloria del Dios vivo y verdadero. Un pueblo que recibió las Sagradas Escrituras, en donde este Dios de manera particular se dio a conocer para con ellos. Pero el pecado paulatinamente se introdujo. Y nosotros hemos ido a través de la lectura del Antiguo Testamento y pudimos ver en el libro de los Jueces cómo es que el pueblo de Israel comenzó a faltar, no expulsando completamente a los cananitas de la tierra. Ese poco de pecado bastó para que ellos fueran contaminándose cada vez más y más y más, y llegar hasta el punto del exilio que encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 17. Amigo, ¿tomas en serio el pecado? Si algo vemos el día de hoy en este capítulo, son las terribles consecuencias del pecado. Pero si algo también podemos apreciar aquí es la enorme paciencia de este Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Estarás tú en la condición del pueblo de Israel el día de hoy? Has sido amonestado no una, no dos, sino una gran cantidad de veces por medio de la exposición de las Sagradas Escrituras con respecto al llamado que se te hace a arrepentirte, a abandonar tu pecado y volverte al Señor por medio de Cristo, poniendo tu confianza en Él. Segundo de Reyes 17 hoy te recuerda que si continúas rehusando escuchar la voz de Dios llamándote al arrepentimiento tarde o temprano, este Dios que ha mostrado una gran paciencia para contigo, tendrá que llevar a cabo la ejecución de su justo juicio. No, Segundo de Reyes, capítulo 17, no nos revela un Dios vengador, cruel, irracional. Segundo de Reyes, capítulo 17, nos revela un Dios paciente, misericordioso, pero que es justo y santo, y que no tendrá por ninguna manera por inocente aquel que es culpable. Tal es la condición que se nos refleja aquí del pueblo de Israel. Y eso es lo primero que podemos meditar. Y lo segundo, para no tomar mucho tiempo, es lo que acontece en la segunda parte de este capítulo del segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Tras el haber llevado al exilio al pueblo de Israel, Asiria tenía una dinámica muy particular. Tenía una estrategia muy particular en cuanto a los asedios que acostumbraban a hacer, las conquistas que hacían. No solamente tomaban a los pobladores, a la gran mayoría de los pobladores de esa región y los llevaban como extranjeros a otros lugares, pero traían a otros extranjeros para que poblaran ese mismo lugar.
sino que ellos llevaban a cabo un sometimiento fuerte, feroz, sobre cada una de las personas que se encontraban bajo su condición de esclavitud. Y al ocurrir esto, al llevar a habitantes de diferentes regiones a Samaria, a la tierra de Israel, se nos dice en el capítulo que los que llegaron a habitar ese lugar comenzaron a sufrir por causa de unos leones que estaban devorándoles. Ellos entendieron que era una especie de juicio de parte del Dios de esa región. Y me parece interesante cómo ellos entendían que había un Dios que gobernaba sobre ese lugar solamente. Cuán equivocados estaban, hermanos. Asiria misma, el poderoso imperio, se encontraba fungiendo como un instrumento en las manos del Dios verdadero. Este es el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Pero ellos, en su dureza de corazón, entendían que se trataba de un Dios local, por lo que hicieron ir a algunos de los sacerdotes levitas para que les instruyeran sobre cómo adorar a este Dios. Y aquí hay un principio particular una vez más. Se comienza a establecer un sincretismo entre una supuesta adoración al Dios verdadero junto con la adoración a los otros dioses falsos, a los ídolos. Pero ¿cuál era el propósito en esencia que tenían para establecer la adoración a Jehová? ¿Qué es lo que motivó a las personas que habitaban ahora ese lugar a buscar adorar a Jehová? Su propia comodidad. Ellos buscaban una solución a sus propios problemas. Ellos estaban enfrentando una dificultad, había leones atacándoles, ellos querían solucionar ese conflicto y por lo tanto vamos a ver la forma de adorar a este Dios. ¿No es esto lo que muchas de las veces hoy en día los hombres hacen? ¿No es esta la motivación de muchos para buscar al Señor? ¿No es el anhelo y el deseo de solucionar nuestros conflictos, nuestras dificultades, lo que a menudo hace que las personas quieran buscar adorar a Dios? Puede ser enfermedad en algunas ocasiones, pueden ser dificultades económicas, pueden ser dificultades personales, un matrimonio que está a punto de ser destruido, puede ser alguna situación financiera, alguna empresa que está a punto de la quiebra. Lo cierto es que a menudo, amados hermanos, las personas actúan como los habitantes de Samaria. Hay un problema y entonces quieren saber cómo se debe adorar a este Dios. Y si somos sinceros, hermanos, esta fue la causa por la que muchos de nosotros comenzamos a buscar a este Dios. Esta fue la causa por la que me atrevería a decir que prácticamente todos, quizá haya alguna excepción, aunque lo dudo, pero prácticamente todos los que por gracia estamos en Cristo, volvimos nuestra mirada desesperadamente hacia el Dios vivo y verdadero. Solo que a través de esa aflicción, Él tuvo a bien, por su gracia, no por nosotros, revelarnos nuestra verdadera y más profunda necesidad, al mostrarnos nuestro propio pecado, nuestra propia iniquidad. En otro tiempo vivíamos como estos habitantes. Versículo 32 y 33 me parece en un tono sarcástico, dice, temían a Jehová, temían a Jehová. Oh, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros decíamos temer al Señor? Cuando en realidad no había temor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos de los que están hoy aquí congregados dicen temer al Señor cuando en realidad no hay temor de Dios en sus corazones, sino que realmente lo que están buscando, al igual que estos habitantes, es una simple solución a sus conflictos, a sus problemas? Pero no estamos buscando al Dios verdadero por quien Él es. Pero hoy este Dios muestra su misericordia para con nosotros al revelarnos que nosotros necesitamos algo más que una mera solución, una simple solución a nuestros problemas, que nosotros necesitamos algo más que una simple religiosidad externa, que nosotros necesitamos algo más que mero sincretismo. Nosotros necesitamos la salvación que solamente en Cristo Jesús se puede ofrecer, salvación que incluso es anunciada tenuemente en este capítulo, aun cuando se ve muy oscuro. Pues en el versículo 39
se nos dice, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Ahí hay un chispazo aún del anuncio de la misericordia de este Dios para con pecadores como nosotros, hermanos. Ahí se nos recuerda que hay una esperanza. Segundo de Reyes, capítulo 17, no es el fin de la historia. La historia de la redención continuaría su curso. El Mesías tan esperado llegaría. El único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres haría su aparición. Varios miles de años después, Cristo Jesús es publicado, es anunciado, es proclamado. Porque Él vino, hermanos. Y en Él hay esperanza, en Él hay perdón. En Él Dios ha querido mostrar su misericordia y en Él nos ha revelado que hay salvación de nuestro pecado. Por más terrible que sea el pecado, Cristo Jesús en aquel Calvario, quien no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que pecadores como nosotros podamos llegar a ser hechos justicia de Dios en Él y encontremos una verdadera, genuina y bendita esperanza. Es Cristo la única razón por la que hoy podemos congregarnos y adorar a este Dios que es santo. Lo cierto es que no somos diferentes a los israelitas, no somos diferentes a los de Babilonia, no somos diferentes a todos los personajes que son descritos allí. El corazón de cada uno de ellos es el corazón que todos y cada uno de nosotros poseemos. Pero la gran diferencia la hace solamente una persona y su obra, Jesucristo. El Mesías, nuestro glorioso Señor y Salvador, a quien venimos hoy a adorar, hermanos, y quien es digno de ser glorificado.